Y en ese momento estábamos trabajando en un proyecto que se canceló y quedamos medio sin rumbo, sin objetivo. Y entonces empezamos a investigar ideas, y una de las cosas que empezamos a pensar en ese grupo fue cómo sería un reactor nuclear si hubiera que empezar a diseñarlo de cero. Un poco con la idea de que los reactores nucleares habían ido evolucionando desde el diseño del PWR original de Shippingport. Esos primeros PWR eran reactores que tenían muy pocos sistemas de seguridad y se le fueron sumando sistemas de seguridad en una forma un poco parche al diseño, hasta un punto en que nosotros pensábamos que era excesivamente complejo y nos planteamos, bueno, ahora, ¿cómo sería un reactor nuclear si empezáramos de cero hoy con todos estos problemas de seguridad? Y ahí fue donde diseñamos el CAREM, donde empezamos a decir, bueno, tendría que tener sistemas de seguridad pasivos, tendría que tener características de diseño que lo hicieran menos propenso a tener accidentes. Si metemos todo dentro de un mismo recipiente, entonces no se puede romper ninguna cañería, entonces no hay accidente de pérdida de refrigerante. Si funciona por convección natural, entonces no hay una bomba que se pueda parar y no hay un accidente de pérdida de caudal. Si tiene un coeficiente de temperatura muy fuerte, negativo, entonces el accidente de inserción de reactividad tiene una importancia menor. Así que así fuimos mirando cuáles eran los eventos iniciantes y viendo cómo por diseño, no por sistemas de seguridad que actuaran, sino por características inherentes del diseño, se podían tener en cuenta. Ahí llegamos al diseño del CAREM, que como contrapartida a tener esta seguridad tenía una potencia muy baja. Necesariamente esto era posible para una potencia muy baja. Por lo menos fue lo que nos animamos nosotros en ese momento. Hoy Westinghouse tiene el AP1000, con características similares a las que postulamos nosotros en el CAREM, pero una potencia mucho más alta. Bueno, a nosotros no nos dio para eso. Fue un trabajo desde el punto de vista de estímulo intelectual, el trabajo de diseñar un reactor a partir de cero y a partir de estas ideas fue algo extraordinario. Y tan mal no le pegamos con las características de diseño, porque los principios de diseño que elegimos para el CAREM son esencialmente los mismos principios que mantiene el proyecto hoy 27 años después o 25 años después, y son los mismos principios que la mayoría de los reactores estos de tercera generación plus han adoptado como base. Cuando nosotros empezamos, el único reactor de este tipo que tenía antecedentes era el Pius, que era un reactor de diseño sueco y que era bastante distinto a los reactores CAREM. Tenía otras características, ellos habían hecho mucho énfasis en parar el reactor, en el mecanismo de parar el reactor, lo cual no es tan fundamental como mantenerlo refrigerado al núcleo después de parado. Y entonces tenían un recipiente de presión rodeado de inundado por una pileta de agua borada, que ante cualquier desbalance de presión, el agua borada entraba en el sistema primario y paraba el reactor automáticamente, un monstruo, una cosa enorme, debía ser carísima, gigante. Y ese era el único antecedente reconocido de proyecto de este tipo cuando nosotros empezamos. Al mismo tiempo que nosotros, hubo otros proyectos que simultáneamente empezaron a trabajar en lo mismo. Y muestra que cuando uno parte, lo que yo me quedé convencido es que cuando uno parte de un determinado conjunto, de una determinada base de diseño, las soluciones que llevan esa base de diseño van a tender a ser parecidas. Como de hecho el PWR y el BWR prácticamente han convergido en diseño, desde dos diseños muy distintos, prácticamente han terminado siendo diseños muy similares desde el punto de vista nuclear propiamente dicho. Así que pasé esos 2 años en Buenos Aires. En ese momento pensábamos que el CAREM se iba a hacer en cualquier momento. Era un proyecto que había concitado apoyo desde la Comisión Nacional de Energía Atómica y desde la Dirección de Centrales Nucleares, que en ese momento la NASA estaba integrada a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la ARN también. Hasta 1994 creo que hubo una ley que la separó. Hasta ese momento las 3 instituciones eran la misma.
Así que pensamos que el CAREM ya se lanzaba. En ese momento el grupo, ese diseño se fue trasladando a Bariloche y volvió a Bariloche a trabajar siempre en INVAP, ¿no? Y yo recuerdo siempre en ese grupo del CAREM, yo trabajaba en el Centro Atómico Constituyentes, y en ese grupo no había no tenía ninguna importancia, era absolutamente irrelevante qué gente era de INVAP y qué gente era de CONEA. Era una cosa que ni nos interesaba. Era un grupo de unas 15, 20 personas, pero trabajábamos sin ninguna importancia, no era un dato que nos interesara quién era de INVAP y quién era de CONEA. Y siguió trabajando durante muchos años así el proyecto CAREM. Y, a ver, por el lado de INVAP estaba Carlitos Durió, Alicia Bertulo estaba también en ese equipo, en ese grupo, Alicia García, Anaí Ottaviani, todo el grupo de Parkansky estaban trabajando también con nosotros. Ana María Lerner estaba trabajando en la parte neutrónica, Marcelo Madariaga, Ricardo Wallman, estaban los tres trabajando también del lado de CONEA. Así que bueno, un grupo de trabajo lindo del cual salió un proyecto interesante que todavía tiene vigencia y está vivo, y bueno, vamos a ver si ahora finalmente se construye.